B. Ya desde ahí tenemos una acción. B. Predica, exhorta y evangeliza. Como lo he compartido en devocionales anteriores, la gran comisión y nuestra tarea como iglesia en lo absoluto tiene que ver con quedarnos en donde estamos. Tiene que ver con salir, tiene que ver con actuar. Nunca en stand-by. Si decimos, somos pescadores de hombres, para salir a pescar, para pescar hay que salir. Literalmente hay que salir a pescar, hay que ir a pescar. Los peces no los tenemos en nuestras casas. Si decimos, nosotros somos sembradores de la palabra de Dios, justamente el sembrador salió a sembrar. La gran comisión nos llama a ir y a ser discípulos. Aquí el pasaje en Timoteo, capítulo 4, versículo 1, en donde ya hemos estado estudiando mensajes anteriores, nos hace un fuerte énfasis en estar conscientes de que Jesucristo es juez. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Jesús es juez. 2 semanas lo hemos estado estudiando, también lo hemos visto a través de los devocionales. Por lo tanto, no tomemos los mangos bajitos. Dios es amor. Vimos hoy en el video de Nepal que el maestro le provee una Biblia y el verso que estaba leyendo en Juan 3:16. Dios nos ama y en su gran amor nos ha enviado a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros. Pero Él mismo es juez. Nos ha dejado instrucciones que seguir. Y nos ha dejado el Espíritu Santo para que entendamos, para que tengamos conciencia, para que podamos saber que hay justicia y juicio sobre los pecados que cometemos. Y aunque suena un poco duro, hay consecuencias de no predicar la palabra de Dios. El dejar de predicar la palabra de Dios, el dejar de exhortar, el dejar de evangelizar es un pecado. Ya hemos visto las consecuencias de lo que es la ausencia del discipulado. A través de las generaciones no ha habido discipulado, la gente no está aprendiendo la palabra de Dios. Las nuevas generaciones no viven, a lo mejor desde nuestra propia generación, no viven con el temor de Dios. Y eso se debe a que ha habido una ausencia de la predicación de la palabra de Dios y de los valores bíblicos cristianos en los hogares, desde los hogares. Pues todo lo que Dios nos manda a hacer son sus preceptos, es su voluntad, son sus estatutos, y todo lo que dejamos de hacer, que es pecado, y el pecado nos aparta de Dios. En donde nosotros dejemos de hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer, estamos pecando, nos estamos apartando de Dios. La comunión con Dios se ve estorbada, tal cual como la relación matrimonial. Cuando hay una discusión en el matrimonio, se interrumpe esa buena comunión que hay en esa relación matrimonial. Y lo que Dios nos está diciendo en este pasaje directamente, poniendo por delante, pero acuérdate que Jesucristo es juez, pero acuérdate de que Jesucristo va a juzgar a los vivos y a los muertos. Esto te lo pongo por delante, te pongo las cartas claras para que no vayas a colgar los guantes sobre lo que te voy a decir, para que no agarres los mangos bajitos. Me escribe en uno de los comentarios de YouTube, uno de los visitantes, dice, sí pastor, también Ananías y Zafira quisieron engañar al Espíritu Santo y murieron.
Con el Espíritu Santo, con Dios, con Jesucristo, no se juega. Si no, pregúntenle a los sobrevivientes de Sodoma y Gomorra. Perdón, ya no le podemos preguntar. Dios los fulminó con un par de bombas atómicas. ¿Y qué es lo que nos está diciendo Dios en este pasaje? Versículo 2 de 2 Timoteo capítulo 4. Que prediques la palabra. Te encarezco delante de Dios que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. No según tu selección, no según tus criterios. Predica, redarguye, exhorta, reprende, fuera y dentro de tiempo, en todo momento. Organízate para predicar la palabra de Dios, organízate para compartir el Evangelio. Saca tiempo, estando en tu casa, lo vimos en la Escuela de Obreros. Desde tu casa, tú la pondrás sobre tu corazón y la repetirás en tu hogar. Estas palabras que te mando hoy, dice Deuteronomio. Yo y mi casa serviremos a Jehová, dice Josué. Y de ahí en adelante tenemos una labor. La gran comisión dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ojo, a veces decimos, sí, Mateo 28, 19 y 20, qué bien. Pero toma en cuenta también el versículo 18. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Jesús está diciendo, yo soy el que manda. En cualquier lugar, y en los cielos yo mando, y en la tierra yo soy el que manda. Y yo te estoy mandando a ti, iglesia, que salgas a hacer discípulos a todas las naciones, que compartas la palabra de Dios a todas las naciones. Porque esa es la voluntad de Dios. ¿Qué dice aquí 1 Timoteo 2:3? Un libro antes, 1 Timoteo capítulo 2. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Pastor, acabo de conocer a Cristo. Quiero agradar a Dios. No sé qué hacer, pastor. Dígame qué hago. Me ha tocado experiencias, pues, de tocar la puerta, llevarle el Evangelio a una persona, la persona reconoce a Jesucristo como su Salvador. Y gracias al Señor por personas que tienen en su corazón en ese momento es cambiar, quieren hacer un cambio. Entonces, obviamente es un cambio en ese momento desde tu punto de vista. Voy a dejar de tomar, voy a dejar de fumar. Espérate. Vamos mejor a estudiar la palabra de Dios para que vean qué es lo que a Dios le agrada. Y esto que está aquí es lo que le agrada a Dios. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que quiere Dios. Esa es su voluntad, ese es su plan. Esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios Salvador. Queremos caminar conforme a la voluntad de Dios. Queremos hacer las cosas que le agrade a Dios como iglesia. Llevemos el plan de salvación y compartamos el conocimiento de la verdad. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo por rescate de todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, entendemos pues que Jesucristo, obediente hasta la cruz, murió por nosotros, se entregó para morir por nosotros. Ese mensaje hay que llevarlo hasta lo último de la tierra. Hay que evangelizar, hay que compartir. No es opcional para la iglesia, no es opcional para ningún miembro de la congregación. Este pasaje también nos habla acerca de los falsos maestros. Dice aquí, versículo 3 de 2 Timoteo 4, porque vendrá tiempo, y esos tiempos son ahora, y vienen hace rato. Tampoco es que, este es un nuevo amanecer de la herejía mundial. No, esto viene hace rato. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Sabemos que históricamente hay sed, hay hambre, hay escasez
de la palabra de Dios. Y la sana doctrina es una de las cosas que menos se enseña a vivir. Más fácil es reunir gente para diferentes motivos que para que aprendan la sana enseñanza de la palabra de Dios. Sino que teniendo comezón de oír, la gente quiere creer en algo. El ser humano tiene esa necesidad y ese vacío en su interior que quieren llenar a punta de alguna religión, alguna esperanza, alguna fe. Lamentablemente, lo más probable es que no busque las respuestas. Lamentablemente, lo más probable es que no busque ser llenado por Jesucristo. De hecho, Juan 3, 19 claramente nos dice: la luz vino al mundo, Jesús vino al mundo, pero el mundo no le recibió, el mundo no creyó en él, el mundo prefirió estar en las tinieblas porque sus obras eran malas. El plan de Dios incluye la salvación de la humanidad, pero además el crecimiento espiritual de cada uno de aquellos que le ha abierto la puerta de su corazón para que Jesús viva en él. Por eso nos ha dejado todo un manual de vida, por eso nos ha dejado su palabra, para que crezcamos, para que nos conformemos a su imagen. Eso lo vamos a desarrollar muy bien durante este curso de la Escuela de Obreros, porque vamos a estar viendo de que nuestra labor como iglesia es llevar a cada uno de los miembros para que a la perfección, para que cada uno de nosotros seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Para toda buena obra. No llevarnos a la perfección y ahí nos quedamos, no, para que nosotros sigamos entonces esa obra. Tema que creo que hemos desarrollado más que suficiente, no, nunca suficiente, pero bastante, desde aquí, desde el púlpito. Y tenemos el poder para hacerlo. Hechos 1:8 dice la palabra de Dios: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Nosotros, iglesia, ¿cuándo recibimos el Espíritu Santo? Esto no tiene que ver con el toque de Dios, no tiene que ver con sopla Dios, no tiene que ver con que jumping y hablé en lenguas y se me puso la vista de colores. En absoluto, no hubo fuegos artificiales. Esto ocurrió el día más especial de nuestras vidas, que fue el día que creímos en Jesucristo, que recibimos a Jesús como nuestro Salvador, que abrimos las puertas de nuestro corazón para que Jesús entrara en nosotros. Ese día recibimos a Jesús y también recibimos al Espíritu Santo. Ese día recibimos el poder para ser testigos. Dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Desde ese día tenemos poder total. Le quiero comentar pues algunos ejemplos de personajes bíblicos. Ejemplos que usted puede decir: yo algún día quisiera llegar a ser como Raya. Bueno, por supuesto, la primera raya tiene que ser Jesús, porque de hecho ese es el plan de Dios, que nos conformemos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Recordemos la lección número 1 del discipulado: todo buen padre tiene un plan para sus hijos. Ahora es la lección 2, ahora es la lección 2. Miento, ahora es la lección 3, ahora es la lección 3, que es la lección de salvación. Recordemos, la lección 1 son las buenas nuevas, la lección 2 es el bautismo, la lección 3 es salvación, en donde desarrollamos pues las cualidades de Dios como un buen padre. Un buen padre tiene un plan para sus hijos, y el plan que Dios tiene para nosotros es que nosotros lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es Jesús. Pero además hay otros personajes en las Escrituras que nos dan un buen ejemplo a seguir. Por ejemplo, vamos a ver, Segunda de Pedro 2. Vamos a buscar Segunda de Pedro 2, del versículo 4 en adelante. Dice:
Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolos a ceniza y poniéndolas en el templo a los que habían de vivir impíamente. Bueno, realmente el pasaje, yo quería dar el ejemplo de Noé. Noé, ¿qué estaba haciendo en sus tiempos? En los tiempos de Noé, ¿qué estaba haciendo Noé? Todos posiblemente visualizamos a Noé construyendo el arca. Tantos codos de aquí para allá, tantos codos para acá, calafateando para evitar que se meta el agua. Si nos basamos en las películas de Semana Santa y de Navidad y todo eso, hasta Noé se convierte prácticamente en un flautista de Hamelin, porque va con una flautita y los animalitos vienen, macho y hembra, detrás de Noé y se van metiendo en el arca. Bueno, sepa aquí un detalle más importante de Noé. Aparte de sus labores de constructor, en el astillero, él estaba pregonando, dice, pregonero de justicia. Él estaba anunciando la voluntad de Dios. ¿Eso acaso no es lo que nosotros deberíamos estar haciendo como iglesia? Estar anunciando a las naciones desde aquí en adelante, desde Chivo Chivo, desde nuestro propio hogar. ¿Tenemos certeza de que nuestros hijos van para el cielo o están condenados al infierno? ¿Son salvos? ¿Tienen a Cristo en su corazón? Hace poco mi hermano Giancarlo me logró que me incluyeran en un grupo de WhatsApp de no sé qué cuántos, de los apellidos de Polo, un grupo de los Polo. Bien, ya estoy en el grupo de WhatsApp. Que Dios me dé la oportunidad para irles compartiendo la palabra de Dios. Ya les mandé un par de videos, les comparto mi canal de YouTube, aquí está, mensaje bíblico, ¡pau! Hay que dedicarse, hermano, a hacer lo que tenemos que hacer. Y usted recibe de vuelta un par de amén, amén, qué bonito, no sé qué. Listo, por ahí voy. Poco a poco. O rechazan a Cristo o lo aceptan, pero nunca quedarse sin predicación de la palabra de Dios. A todo ese poco de pueblo que no conocía. Y además me gusta este pasaje porque nos habla claramente, nos recuerda las predicaciones anteriores acerca del juicio de Dios, de un juicio fulminante al que no recibe a Cristo, para que vean que sus medidas son extremas. Juan el Bautista, un ejemplo que me encanta, dice Marcos 1, del 1 al 3. Evangelio según San Marcos. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. ¿Quién es ese mensajero? Juan el Bautista, el cual preparará el camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan el Bautista, antes de la llegada de Jesucristo, aproximadamente unos 7 meses antes de Jesucristo, ya él había arrancado su ministerio. Juan el Bautista estaba predicando de Cristo porque Cristo iba a venir. ¿Y saben algo, iglesia? Cristo volverá. Cristo vendrá. Es más, lo hemos leído aquí en el capítulo 4, el versículo 8. Está guardada una corona para todos los que aman la venida de Jesucristo. ¿Usted tiene la esperanza de la venida de Jesucristo? Amén. Manténgala, guárdese, agárrese de esa, porque usted va a tener su recompensa delante de Dios. Pero mientras tanto, ámela, pero predíquela, ¿no? Porque Jesucristo vendrá. Así como Juan el Bautista predicaba: va a venir el Mesías, va a venir el Salvador, preparen su corazón, enderecen sus caminos. Hay arrepentimiento, hay oportunidad de cambiar nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, nuestros caminos.
Hasta les he compartido un devocional que dice la solución está en la Biblia. Porque en la Biblia, ella es la que, en ella podemos, nos redarguye y nos corrige. Nos cambia nuestra forma de pensar y nos cambia nuestra forma de actuar. Todas las generaciones en las que ha sido predicado Jesucristo han tenido la oportunidad de arrepentirse. En los tiempos de Noé podían arrepentirse. Hay un pueblo que me fascina, no lo traje pues, porque estoy hablando de los pregoneros, no tanto de los pueblos arrepentidos y los que sí y los que no. Pero está Nínive, que Nínive se arrepintió y Dios no lo destruyó. ¿Quién predicó ahí en Nínive? Jonás. Y Juan el Bautista, antes de que llegara Jesús a iniciar su ministerio, ahí estaba Juan el Bautista predicando. La primera iglesia no se llamaba exactamente de que primera iglesia bautista de Jerusalén, pero la primera iglesia, la que muchas veces decimos pues iglesia primitiva, la iglesia de Jerusalén, nos da también un ejemplo a seguir. ¿Qué vamos a hacer nosotros como iglesia? ¿Qué dije yo acerca de qué vamos a hacer como iglesia el próximo año? Una iglesia con una visión misionera. Mire, no nos engañemos, no descansen esto, no, al contrario, actívese. Y mi expectativa es que en diciembre de 2024 tengamos una idea clara de dónde vamos a arrancar esa primera misión de la iglesia, misión, visión, discipulado. Por lo tanto, preparémonos, procuremos presentarnos delante de Dios como obreros aprobados, que no tenemos de qué avergonzarnos, sino que usamos bien la palabra de verdad. 2024, un año que va a ser full capacitación misionera para la iglesia. Usted deberá aprender cómo presentar el evangelio, cómo cómo reconciliar al mundo con Dios a través de Jesucristo, cómo arrebatarle las almas a Satanás. Hechos 8, 1 al 8. Empezó la persecución de la iglesia. ¿Qué les dijo Jesús a la iglesia en Mateo 28? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué les dijo Jesús en Hechos 1, 8? Pero recibiréis poder, me seréis testigos. Ok, ese poder lo recibieron ¿cuándo? Capítulo 2 de Hechos. Ahora estamos en el capítulo 8, cronológicamente hablando, ha pasado el tiempo. Ya recibieron el poder. ¿Qué está haciendo la iglesia? Bueno, ya es tiempo. Se van. Salgan. Se van. Pescadores, salgan a pescar. Sembradores, salgan a sembrar. Iglesia, vayan a ser discípulos. Hechos 8, 1 al 8. Tuvo que venir una gran prueba a la iglesia para que empezaran a hacer lo que tenían que hacer. Y Saulo consentía en su muerte. Hechos 8, 1 en adelante. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. Acababan de matar a Esteban, el cual se mandó. Les recomiendo que lo repase, lo lea, medite en ello y lo ame. Lo que fue la predicación de Esteban hacia el liderazgo judío. Y mataron a Esteban. Y a raíz de eso hubo entonces una gran persecución a la iglesia, que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, Samaria. ¿No les suena esto como gran comisión? ¿No les suena esto como Hechos 1, 8? Y seremos testigos de Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Arrancó en Jerusalén, pero fue necesaria una persecución para que se fueran entonces a Judea y a Samaria, salvo los apóstoles. Los apóstoles sí se quedaron en el cuartel central. Y hombres piadosos. ¿Ustedes de esos hombres piadosos? ¿Usted quiere aparecer en esa lista de que hombres piadosos? Leonardo, Junior, Nico y así, ¿no? Ike, Alex. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a los hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel.
Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando ¿qué? El Evangelio. Por lo tanto, haz tu obra de evangelista, le dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 5. Haz tu obra de evangelista. Los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Tomémoslo como un gran ejemplo. La iglesia iba por todas partes, predicando dentro y fuera de tiempo. Esto es un tema de tiempo y lugar. Ahora estamos hablando de lugar y tiempo. Porque por donde iban predicando el Evangelio. ¿Qué Evangelio? Las buenas nuevas de Jesucristo. De que somos pecadores. De que Jesús vino al mundo a salvarnos. De que creyendo en Jesús ya no estamos perdidos, sino que tenemos vida eterna. Vida que no pereceremos jamás. Ahí está la respuesta de que ¿cómo puedo hacer para ir al cielo? Recibiendo a Jesús en tu corazón. Dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque muchos que tenían espíritus inmundos salían, estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. O sea, que todo lo que les era un peso a todas las personas que recibían a Cristo, eran despojados de este peso. El versículo 8 me mata, me encanta. Así que había gran gozo en aquella ciudad. En la ciudad donde es predicado el Evangelio, hay gran gozo. En los corazones de las personas donde es predicado el Evangelio, hay gran gozo. Pastor, no sé lo que es gozo hace muchos años. Bueno, es hora de que recibas a Cristo en tu corazón. Porque Cristo trae ese gozo, trae esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Jesús, siempre Jesús es nuestro mejor ejemplo a seguir. En todo lo que hablemos, Jesús es el ejemplo, es el referente. No lo menciono de primero porque es obvio, en algún momento dado voy a hablar de Jesús. Lucas 4:43. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Jesús vino, evangelizó. Jesús vino, hizo discípulos. Ahora, ¿qué nos queda para la iglesia de hoy? Y con esto termino, con este versículo termino. Este versículo está plasmado en el banner de nuestra iglesia. No en el logo, porque siempre menciono el logo. En el logo está Mateo 28. Perdón, pero cuando usted se pregunta, pastor, ¿y por qué la iglesia se llama iglesia, misión, visión, discipulado? Porque tenemos una misión y tenemos una visión también. Pastor, ¿y esa misión cuál es? Marcos 16:15. Si algunos no saben a qué banner me refiero al banner que está aquí afuera. Hay un banner que tiene un árbol bien bonito, grande, y ese árbol explica cada palabra del nombre de nuestra iglesia, basado en qué versículo está. Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Hermanos míos, desde el título del mensaje están las acciones a tomar. El título del mensaje es Ve, predica, exhorta y evangeliza. Hermanos, hagamos la obra del ministerio.